Muy buenos días. Un saludo cordial a todos. Estamos en la Facultad de Ciencias de la Salud de Eugenio Espejo en el curso de actualización de atención prehospitalaria. Yo soy el docente doctor Santiago Carrasco Dueñas y vamos a conversar hoy sobre temas sumamente importantes continuando con el curso que ustedes están teniendo. El tema nuestro es bradiarritmias y vamos a ver varios temas dentro de este grupo. El tema de la introducción, los antecedentes y la justificación, los objetivos, las definiciones y conceptos, la conceptualización y los puntos claves. Dentro de lo que significan los objetivos de este curso en el asunto de bradiarritmias, el objetivo general es reconocer, basado en la electrofisiología, este estado fisiopatológico conocido como bradiarritmias. Los objetivos específicos de este curso y en este momento es reconocer las bradicardias potencialmente catastróficas, tratar de manera adecuada, basada en las guías internacionales y sus algoritmos, estas alteraciones del ritmo cardíaco y referir con oportunidad para el manejo de la especialidad. Entonces, comentando sobre el tema de las bradiarritmias, vamos a tener la introducción a este tema. Dentro de la introducción, las arritmias, como una alteración del ritmo cardíaco y en su contexto las bradiarritmias, son un capítulo muy importante dentro del manejo de este complejo de estructura y función miocárdica. Las bradiarritmias y los bloqueos de conducción son una observación clínica frecuente y pueden ser una reacción fisiológica, por ejemplo, en deportistas, en personas sanas, o corresponder a un trastorno patológico del corazón. Siguiendo con el tema de la introducción, de manera arbitraria, las bradiarritmias se definen por la presencia de una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto, y pueden clasificarse en función del nivel de la alteración del sistema de conducción cardíaco. Las dos categorías principales son la disfunción del nódulo sinusal y los trastornos o bloqueos de la conducción auriculoventricular. Antecedentes y justificación. Estos trastornos del ritmo y su conocimiento fisiopatológico permiten el abordaje de una patología cardíaca potencialmente mortal. Y hay que hacer hincapié en el tema de potencialmente mortal y de ahí la importancia de tratar este tema. En el país, en Ecuador, de las 10 principales causas de mortalidad, 7 de estas tienen relación con problemas cardiovasculares. Y entonces ustedes entenderán la importancia de haber tenido todos los conceptos que ustedes tienen ya sobre los temas del ritmo cardíaco, de estas emergencias cardíacas y de la importancia de estar tratando esto en este momento. Dentro de la definición y conceptos, definimos que se denomina bradicardia a cualquier ritmo cardíaco con una frecuencia inferior de 60 latidos por minuto. Tiene que quedar absolutamente claro que la bradicardia representa una disminución de la frecuencia cardíaca inferior de 60 latidos por minuto. Y ustedes ya tienen absoluta idea y claridad de que nuestro marcapaso normal es el nódulo sinusal y que tenemos después el nódulo auriculoventricular, que tenemos el haz de His, las fibras de Purkinje, por donde se conduce toda la parte eléctrica del corazón. Si este nódulo nos está dando una frecuencia menor de 60 latidos por minuto, entonces hablamos de bradicardia sinusal. Siguiendo con el tema de definición y conceptos, el ritmo sinusal del que estamos hablando tiene una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto, aunque varios autores también dicen que el ritmo superior de la frecuencia cardíaca no debería pasar de 90 latidos por minuto, y entonces deberemos valorar en el paciente la mejor forma de evaluar el ritmo cardíaco, 60, 100 latidos
o 60, 90 latidos por minuto. Siempre hay una onda P positiva en la derivación 2. Siempre una onda P positiva en derivación 2 y una P antes de cada complejo QRS y un QRS después de cada onda P. Estos datos son sumamente importantes que ustedes fijen. La onda P positiva en derivación de 2, la onda P antes de cada complejo QRS y un QRS después de cada onda P. El intervalo RR es regular y el intervalo PR constante con una duración no mayor a 200 milisegundos o menor de 200 milisegundos. Estas son las definiciones de un ritmo sinusal que ustedes tienen que tener absolutamente claro. Ustedes van a ver en este momento el ritmo cardíaco acá en el aparato que tenemos. Ya vamos a mostrarles en el aparato para que ustedes puedan ver cómo se visualiza electrocardiográficamente el ritmo sinusal. Como habíamos comentado, ustedes ven en el monitor, estas son las ondas de un ritmo sinusal. ¿Cuál es la característica fundamental que habíamos dicho? La aparición siempre de la onda P previo al complejo QRS. Una P siempre antes de un complejo QRS es diagnóstico de ritmo sinusal, es decir, que el marcapaso normal del corazón está emitiendo los impulsos necesarios para producir una contracción cardíaca. La P previo al complejo QRS. Vean ustedes la diferencia importante en este momento con una frecuencia cardíaca que estamos viendo en el monitor que va a 40 latidos por minuto. Ya habíamos dicho en la definición de bradicardia sinusal que las frecuencias cardíacas tenían que ser de 60 latidos o menos por minuto. Y entonces vean ustedes, siempre es una bradicardia sinusal. La onda P siempre está precediendo al complejo QRS, pero la frecuencia cardíaca en este paciente está de menos de 60 latidos por minuto, está en 40 latidos por minuto. Entonces, en el ritmo sinusal, las frecuencias que habíamos dicho entre 60 y 100, y en las bradicardias sinusales menos de 60. En este caso que tenemos en el monitor, estamos con 40 latidos por minuto. Y fíjense ustedes ahora, esta alteración del ritmo cardíaco importantísima, que es el bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado. Y ustedes van a ver lo importante, el complejo QRS, y fíjense en las ondas P que van apareciendo en cualquier sitio. Podemos tener un complejo QRS con una frecuencia ventricular de 40 latidos, aquí tenemos 38 latidos, y las ondas P que aparecen en forma diferente en cualquier parte del trazado electrocardiográfico. Entonces, esto es el bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado. Importante diagnóstico, rápido diagnóstico, el monitor que ustedes han puesto a sus pacientes, o ustedes han hecho una tira electrocardiográfica, ustedes ven este patrón, ustedes tienen que diagnosticar en segundos tienen que diagnosticar el bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado. Complejos QRS, fíjese en la frecuencia ventricular del complejo QRS, 38 por minuto, y fíjese en las ondas P en diferentes sitios de aparición. Esa es la característica del bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado. ¿Cuáles son las etiologías de las bradicardias o de las bradiarritmias? Tenemos varios tipos de etiologías, desde temas degenerativos idiopáticos, infarto, isquemia, que son las más importantes, enfermedades infiltrativas del corazón, como por ejemplo sarcoidosis, amiloidosis, hemocromatosis, enfermedades del colágeno, el lupus, temas de artritis reumatoidea, la esclerodermia, el trauma vascular que podría presentar un paciente con trauma y probablemente trauma vascular, y las enfermedades infecciosas como por ejemplo Chagas y endocarditis, que son parte de la etiología de las bradiarritmias.
También podremos tener síndromes mediados autonómicamente, síncope, el neurocardiogénico, hipersensibilidades del seno carotidio, medicamentos que ustedes saben que son importantes, como por ejemplo beta bloqueantes, uno de los medicamentos que más producen bradiarritmia, calcio antagonistas que también están en este grupo, la clonidina, la digoxina, agentes antiarrítmicos, el hipotiroidismo, que es un tema importante dentro de este diagnóstico de bradiarritmias, la hipotermia, que probablemente ustedes van a ver mucho de hipotermia, trastornos neurológicos y trastornos hidroelectrolíticos como la hipocalemia, la disminución de potasio en sangre, y la hipercalemia, el aumento de potasio en sangre. Tanto la disminución como el aumento del potasio pueden provocar este tipo de problemas de bradiarritmias. Las manifestaciones clínicas entenderán ustedes que son sumamente importantes. Generalmente estas bradiarritmias son asintomáticas, no dan síntomas, y por eso la importancia de siempre revisar nuestro monitor para saber cuál es el ritmo, cuál es la frecuencia, etcétera, de nuestro paciente. Pueden presentarse también como un síncope o presíncope. Entonces puede el paciente perder la conciencia en un momento determinado o tener este tipo de lipotimias que le provocarán este tipo de manifestaciones clínicas, y nosotros podemos estar con estas manifestaciones clínicas, sea con pérdida de conciencia en el síncope o sea con una lipotimia en el presíncope, como manifestación clínica de la bradiarritmia. Puede haber también en el paciente debilidad y fatiga, o puede tener una falla cardíaca, o esta bradiarritmia conducible a falla cardíaca con el tema de disnea, que es uno de los síntomas más importantes, o dolor del pecho, angina, que podría provocar este tipo de arritmias. Y también hay que mencionar que estas bradiarritmias podrían estar el paciente con síntomas relacionados con taquiarritmias. Entonces, vean ustedes cuál es el contexto amplio de las manifestaciones clínicas de las bradiarritmias, y que podría provocar en el paciente temas de síncope, presíncope, debilidad, fatiga, falla cardíaca, angina, e inclusive estar relacionados con temas de taquiarritmia. La clasificación es importante de las bradiarritmias. Las bradicardias se clasifican en dos grupos: las primarias, que no tienen causa conocida, que son propias del corazón, y las secundarias, vuelva al tema de primarias, que pueden ser problemas del aparato de conducción eléctrica cardíaca, y las secundarias, que pueden ser secundarias o como consecuencia de, por ejemplo, fármacos, beta bloqueantes, calcio antagonistas, la digital, aunque estamos usando menos, pero todavía se usa digital, la cimetidina, psicofármacos antidepresivos, especialmente los tricíclicos, y el litio. Entonces, en fármacos vean ustedes una serie de fármacos, especialmente los beta bloqueantes y los calcio antagonistas, que podrían darnos esta patología. Alteraciones hidroelectrolíticas, ya habíamos hablado, hiperpotasemia, hipopotasemia, hipermagnesemia, que podría también provocar bradiarritmias. La cardiopatía isquémica, que ustedes saben fundamentalmente es una de las causas principales de este tipo de bradiarritmias, sobre todo estas cardiopatías isquémicas de localización en la cara inferior. Y ustedes ya saben cómo diagnosticar una patología de isquemia de la cara inferior. La hipertonía vagal, fisiológicamente en jóvenes y deportistas, los síncopes vasovagales, la hipersensibilidad del seno carotidio, el dolor puede provocar bradiarritmias, pero puede provocar también taquiarritmias, y los vómitos, que generalmente dan este efecto vagal que puede provocar una bradiarritmia. Las infecciones, la inflamación, enfermedades como la enfermedad de Lyme, enfermedad de Chagas, la miocarditis, las colagenosis del lupus pueden provocar este tipo de problemas. Las infiltraciones, amiloidosis cardíaca, sarcoidosis, hemocromatosis, neoplasia, habíamos hablado ya, y fíjense ustedes que hacemos hincapié por la importancia que tienen estas enfermedades en la producción de esta patología.
y otras, como ya habíamos dicho, el trauma, la hipoxia, el aumento de la presión intracraneal, etc. Entonces es importante que ustedes tengan todo este abanico de problemas y que piensen cuando ustedes ya revisen nuestro monitor, el monitor electrocardiográfico, el electrocardiograma que ustedes van a manejar, ustedes empiecen a pensar en todas estas patologías en el paciente que tiene una bradiarritmia. Los tipos de bradiarritmia. Entonces entramos a saber cuáles son los tipos de bradiarritmia. La bradicardia sinusal, esta bradicardia sinusal que ya hemos visto en el monitor, la disfunción sinusal, bloqueo o paro sinusal, los bloqueos auriculoventriculares. Dentro de los bloqueos auriculoventriculares sabemos que hay un bloqueo auriculoventricular de primer grado, un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo 1 de segundo grado, tipo 1 o Wenckebach, o tipo 2, el Mobitz 2, o tipo 2-1. Y los bloqueos auriculoventriculares avanzados de alto grado, que pueden ser 3-1, es decir, 3 latidos, una pausa, 4 latidos, una pausa, y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado completo, que lo vamos a ver también en el monitor en este momento. Ahora vemos en este momento una bradicardia sinusal. Fíjense en ustedes la frecuencia cardíaca, 40 latidos por minuto. Bradicardia sinusal, ¿por qué? Porque sigue comandando el nódulo sinusal la actividad eléctrica cardíaca. Y fíjense en ustedes que previo a cada complejo QRS, va a estar la onda P. Entonces hablamos de bradicardia sinusal con frecuencias cardíacas menores a 60 latidos por minuto, y en este ejemplo tenemos un paciente con 40 latidos por minuto. Y como habíamos indicado, y ustedes van a tener en los manuales, una de las arritmias más importantes es el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Y este bloqueo auriculoventricular de tercer grado, la característica es que tenemos una frecuencia ventricular, 38, 40 por minuto, que son las frecuencias ventriculares. Fíjese en el complejo QRS y fíjese en las ondas P completamente caóticas, saliendo y apareciendo en cualquier momento del trazado electrocardiográfico. Es la característica fundamental del bloqueo de tercer grado auriculoventricular. Y ustedes saben que este es un diagnóstico muy rápido, el diagnóstico electrocardiográfico por monitor, y la importancia del diagnóstico es porque esta es una arritmia que puede ser mortal. Entonces es fundamental el diagnóstico para que ustedes puedan tratar inmediatamente a este paciente. La evaluación. ¿Qué hacemos con el tema de estas bradiarritmias? De hecho, tenemos que evaluar una bradiarritmia. Si la situación clínica del paciente lo permite, deberíamos evaluar una bradicardia siguiendo varios pasos. Primero, el tema de diagnóstico de bloqueo auriculoventricular o disfunción sinusal, que en general en los casos de disfunción sinusal son de mejor pronóstico que los de bloqueo auriculoventricular. En el caso de bloqueo auriculoventricular, valoramos el QRS. Tenemos que estar pendientes de la onda QRS, del complejo QRS. Y en general, si el QRS es ancho, presenta peor pronóstico que si el QRS es estrecho. En la clínica, el síncope, entenderán ustedes que es mucho peor que un mareo o una lipotimia. Síncope en bradicardia puede equivaler a asistolia, y tenemos que tener sumamente claro esto. Antecedentes previos que nosotros debemos averiguar, si podemos al paciente, si lo permite la condición del paciente, o si no a su acompañante, a un familiar, etc. Estos antecedentes previos nos van a indicar mucha información. Y hay un peor pronóstico si hay antecedentes de hecho de cardiopatía. Si la familiar, el paciente o el acompañante nos dice que ha tenido problemas de un infarto, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, etc., sabremos que hay mucha mayor posibilidad de una patología grave. Si es asintomático, tenemos que valorar la función renal para ver si es que tenemos un bajo gasto. Si tenemos, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca con bajo gasto, y vemos la creatinina. ¿Cuál es nuestro marcador de función renal? La creatinina
de hecho que tiende a aumentar en estos pacientes. Entonces tenemos un marcador sumamente importante para valorar bajo gasto con la función renal con las creatininas elevadas. ¿Cuáles son las competencias de esto de las bradiarritmias, que es importante? Y tenemos varios actores aquí, ustedes saben: el médico, el enfermero, el tecnólogo en emergencias médicas, el auxiliar de enfermería, el chofer o el despachador de la consola. El médico en las bradiarritmias tiene que hacer el análisis electrocardiográfico del ritmo cardíaco. Tiene que diagnosticar bradiarritmias con toda la información que les hemos dado. Tiene el médico que diagnosticar una bradiarritmia. Tiene que hacer la prescripción del tratamiento farmacológico o no farmacológico y tiene que hacer el análisis de su tratamiento, ver la evolución del paciente, que puede ser inmediata desde que empezamos a revisar al paciente, a tratar a nuestro paciente, o cuando ya llegamos al centro hospitalario. Entonces, estas son las condiciones que el médico tiene que tener absolutamente claro, y sus habilidades y destrezas y sus competencias. El enfermero tiene que conocer de bradiarritmias, tiene que hacer el análisis electrocardiográfico del ritmo cardíaco, tiene que hacer la interpretación electrocardiográfica y la administración de los medicamentos que el médico ha ordenado. No tiene que hacer ninguna prescripción farmacológica y tampoco tiene que hacer ningún análisis posterior. El tecnólogo o tecnólogo de emergencias médicas tiene que saber de bradiarritmias, para eso estamos precisamente en esto. Tiene que hacer el análisis electrocardiográfico del ritmo cardíaco, puede analizar y también puede confirmar una bradiarritmia. Tiene que hacer la administración, el tecnólogo técnico, la administración de medicamentos dada por el médico. No tiene que hacer ningún tema de prescripción y tampoco de un análisis posterior. El auxiliar de enfermería tiene que saber de bradiarritmias, estamos trabajando con ustedes. Tiene que hacer el análisis electrocardiográfico del ritmo cardíaco. Tiene que administrar medicación ordenada por el médico y no tiene que hacer, obviamente, prescripción, tampoco análisis posterior. El chofer o despachador de la consola también está obligado a conocer de bradiarritmias, no tiene que hacer el análisis electrocardiográfico de esto, no tiene competencia para el diagnóstico de bradiarritmias, no tiene competencia para prescripción y tampoco para un análisis. Nuestro chofer y despachador de la consola lo que sí tiene que tener claro es saber de bradiarritmias y tener claridad de lo que estamos hablando todo el equipo de salud. Muchísimas gracias.